de toxicidad que se puede generar con la exposición a gases tóxicos, que suelen ser corrosivos, suelen ser venenosos, suelen ser intoxicantes. Y la tercera categoría de riesgo es la que genera una posible deficiencia de oxígeno en espacios cerrados, en áreas confinadas o en sitios donde el oxígeno ha sido desplazado por la presencia de algún tipo de gas tóxico, gas refrigerante o inclusive un gas combustible. Entonces, básicamente el objetivo es proteger a la gente, evitar enfermedades o efectos a largo plazo que pudieran generar problemas más grandes en el futuro. Dentro de los diferenciadores para MACURCO es que el hecho de que tengamos esas 3 divisiones nos permite llegar a cubrir una variedad muy amplia de aplicaciones. Los invito a que vayan a la página de MACURCO y visiten el apartado de aplicaciones, donde van a encontrar muchas guías de referencia. De hecho, el día de hoy vamos a estar utilizando de base esta guía de estacionamientos, pero hay otro tipo de guías, restaurantes y cocinas es muy común, cuartos de máquinas, una serie de guías enfocadas a soluciones de tipo industrial, y recientemente se han agregado muchas más guías para medición de refrigerantes en cuartos fríos, en habitaciones de hotel, en dormitorios. De hecho, están incorporando ya algunos códigos QR para esas guías y haciéndolas como que más actuales, vamos a decirlo. Dentro de esas guías también van a encontrar guías de productos que son bastante útiles a la hora de intentar seleccionar, por ejemplo, un detector para determinada aplicación. Estas guías hay de tipo comercial, hay de tipo para detección portátil, detección industrial, detección inalámbrica, y básicamente son guías de una hoja básicamente, 2 páginas, que nos listan X tipo de productos, las aplicaciones, algunas características generales sobre la solución y, por ejemplo, cuál es el tiempo de vida útil de cada sensor, etcétera. Entonces, creo que podemos utilizarlas para darnos una idea en una sola página de cuál es la solución de determinada categoría de productos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema de estacionamientos, que es el que nos trae a este webinar del día de hoy. Para nosotros, estacionamiento es un espacio cerrado, la mayor parte de las veces. Hay algunos que están completamente cerrados, hay otros que son parcialmente abiertos, inclusive hay otros que pudieran estar al aire libre, pero lo que nos atañe el día de hoy es aquellos que están cerrados, que almacenan o que dan cabida a una gran cantidad de vehículos que utilizan mayormente gasolina, diésel o inclusive gas natural para su operación, y que por las características del espacio, pues en ocasiones tienen ventilaciones deficientes. Entonces en estos lugares suele acumularse gran presencia de gas. La principal pregunta a responder acá, y que nos pudiera ayudar también a justificar el uso de detectores de gas en un estacionamiento, es por supuesto la seguridad. O sea, un lugar con una alta concentración de monóxido de carbono o de dióxido de nitrógeno genera lugares que no son saludables, que pueden generar problemas de dolores de cabeza y inconformidad en general, y en casos muy extremos, pues cosas más graves. Y si no es suficiente vender el concepto enfocado en la seguridad, podríamos manejarlo también por la parte de ahorros. O sea, si yo tengo un estacionamiento que tiene un sistema de extracción y ventilación a través de diversos accesorios, y estos sistemas están funcionando todo el tiempo,
porque no hay un sistema adecuado de detección de gases, esto genera un consumo muy grande de energía eléctrica. Entonces, si yo instalo un sistema de detección de gases y mis ventiladores y extractores solo se activan cuando se necesitan, entonces voy a reducir notablemente el recibo de esa energía eléctrica al final del mes. Y la tercera, el tercer punto es que si yo tengo un estacionamiento optimizado que funciona cuando se requieren esos ventiladores y esos extractores, voy a reducir el ruido y entonces voy a crear un espacio más silencioso. Ahora, vamos a utilizar, al ser una compañía americana, obviamente estamos enfocados en proveer soluciones basadas en estándares americanos. Los más importantes son OSHA, NIOSH y la CGIH. Aquí están, algunos de ellos son organismos gubernamentales, otros son una especie de colegios de ingenieros o especialistas en el tema de salud ocupacional. Entonces, pero en lo que coinciden básicamente estos tres organismos es en la necesidad de mantener concentraciones bajas conocidas de monóxido de carbono y de dióxido de nitrógeno. Si ven, la OSHA sugiere que en estos espacios la exposición máxima permitida de monóxido de carbono en periodos de 8 horas sea de no más de 50 partes por millón. Para NIOSH sugiere que lo hagamos a menos de 35 partes por millón y la ACGIH a menos de 25 partes por millón. Lo importante es que no importa cuál de estos estándares nosotros decidamos utilizar, todos están preocupados por lo mismo, por la integridad de las personas, la salud de las personas. Y estos niveles pueden ser ajustados en todo momento en los propios detectores, directamente en su menú de configuración. Hay otros códigos mecánicos internacionales, códigos de construcción, muy utilizados, por supuesto, en Estados Unidos. No sé qué tanto en Latinoamérica. Ahí, si alguno de ustedes conoce este tipo de códigos, sería muy bueno que nos comentaran. Perdón. Y pero esencialmente el sistema funciona de esta manera. O sea, nosotros tenemos una serie de ventiladores, una serie de extractores, detectores, controladores, paneles de control, alarmas, cual sea las partes que formen parte de este sistema. El objetivo primordial es mantener el monóxido de carbono en una concentración por debajo de 35 partes por millón. Cuando esa concentración se acumule, cuando haya más de 35 partes de monóxido, la idea es que el detector mande una señal que active algún extractor o ventilador. Entonces, obviamente la concentración de monóxido de carbono va a bajar y entonces el sistema se va a detener. Y esto es algo que será automatizado y se mantendrá funcionando de esta manera todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si de repente por alguna razón el sistema sigue subiendo? Es decir, la concentración de monóxido sigue subiendo y llegamos, por ejemplo, a 75 partes por millón de monóxido. Entonces esto va a activar un segundo sistema de ventilación. Sin más ventiladores, más extractores para reducir la concentración de monóxido. Y en el supuesto que algo fallara, que los ventiladores no hicieran su trabajo, que de repente algo extraordinario sucediera y la concentración de monóxido llegara a concentraciones altas de 200 partes por millón, entonces se activarían sistemas de alarma en todo el espacio. Y quizás se efectuaría algún otro tipo de protocolo. Pero en esencia, este es el objetivo del sistema de detección de gases. Mantenernos siempre por debajo de 35 partes por millón de monóxido de carbono
Y si en el sistema se decidió por el uso de detectores de NO2, estar por abajo de 1.2 partes por millón de dióxido de nitrógeno. Ahorita les voy a explicar qué es el dióxido de nitrógeno. Ahora, un estacionamiento no solo es aquel estacionamiento en el centro comercial, en el hotel, que está conformado por varios niveles de estacionamiento, todos ellos subterráneos. Un estacionamiento puede ser una agencia automotriz, un taller, grande, pequeño, alto, no sé. Un área donde hay ambulancias, donde haya camiones de bomberos. En realidad, cualquier espacio cerrado que involucre en su interior vehículos que utilicen combustible para funcionar, equipos de combustión. Equipos también donde pueda haber algunos compresores o puede haber algunos sistemas de generación de energía que utilizan algún combustible y que por ende generan monóxido de carbono durante su proceso de combustión. Entonces, de manera que esta solución se puede utilizar en un sinfín de aplicaciones. Pudiera ser también, y por ejemplo, hace unos 3 semanas estuve en Medellín y hay un túnel que lleva del aeropuerto hacia la ciudad. Es un túnel larguísimo, no sé cuántos kilómetros, creo que eran 7 kilómetros de túnel. Y por supuesto, ahí pues se puede generar mucha concentración de monóxido de carbono. No pude averiguar si en el lugar había detectores de gas que interactuaran con los sistemas de extracción y ventilación, o si simplemente el sistema de extracción y ventilación estuviera funcionando de manera independiente. Si usted conoce, algunos de ustedes conocen ese lugar y conoce los detalles sobre el sistema, sería interesante saber si hay detectores de gas en ese sitio. Pero también espacios de ese tipo, o sea, túneles que se utilizan durante los procesos de construcción de algunas carreteras, pudieran considerarse un espacio candidato a utilizar algunos sistemas de detección de monóxido de carbono. Ahora, como les decía, la fuente principal de generación de monóxido es básicamente el vehículo, ¿verdad? Pero también hay otro tipo creo que no está listado aquí, como les decía, de generadores de compresores que pueden generar este tipo de gas. ¿Cuáles son los efectos sobre la salud que genera el monóxido de carbono? De este lado vamos a ver concentraciones en partes por millón. De este lado vamos a ver los efectos que producen en las personas. Y estaremos enfocándonos el día de hoy en este rango, o sea, el que va desde 0 hasta 200 partes por millón. Ahora, en un aire limpio, o sea, el aire en tu oficina, el aire en tu casa, donde estás ahorita viendo esta plática, pues vamos a decir que es un aire compuesto en su mayoría por 78% de nitrógeno, 20.9% de oxígeno y otros gases que por su concentración casi nunca se habla de ellos, principalmente el argón. Pero es un aire fresco, un aire limpio, no hay presencia de monóxido. Y si nosotros tuviéramos una fuente que está quemando algún combustible y no hubiera una ventilación adecuada, esa cantidad de monóxido se va a venir incrementando. En el estacionamiento lo que buscamos es que esté por debajo de esas 35 partes por millón. Ahora, ¿pero qué pasa si yo rebaso eso y llego a niveles de 100 partes por millón, por ejemplo, y me mantengo en ese lugar? Bueno, voy a sufrir dolores de cabeza después de algún tiempo. Es más, esto nos sucede mucho, muy a menudo cuando estamos en el tráfico, cuando estamos en ciudades grandes, Bogotá, Ciudad de México, Perú. Hay muchos vehículos, motos por todos lados, y de repente nosotros vamos en el transporte público de regreso a la casa, nos aventamos nuestra hora o más tiempo de ley ahí en el tráfico, y cuando llegamos a la casa llegamos con dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza puede ser por muchas cosas, pero eventualmente la concentración alta de monóxido de carbono también puede influir. Y hay efectos mucho más graves que se generan cuando estamos en lugares donde hay concentraciones muy altas, que no es el caso del estacionamiento.
Pero sí el caso de una mina, por ejemplo, subterránea, donde de repente está todo cerrado, el gas está atrapado como parte en la roca, y durante el proceso de excavación se liberan aquellas grandes nubes de monóxido y bueno, hay efectos muy graves, inclusive de fatalidades pues por una concentración excesiva de monóxido de carbono. Ahora, es muy común que los autobuses o vehículos SUVs o vehículos que utilicen diésel, aparte del monóxido, generen emisiones de dióxido de nitrógeno, NO2. Y es muy común también, especialmente pues en Latinoamérica, en México no lo he visto tanto, pero que se utilice mucho vehículo a diésel. Entonces es cada vez más común que en los estacionamientos, además de medir el monóxido de carbono, se utilicen sensores para medir el NO2. Ahora, al considerar el estacionamiento un área, vamos a decir, de tipo, no, voy a decirlo de otra manera. El objetivo de los detectores de gas es protegernos del riesgo que pueda derivar de la exposición a determinado químico, a determinado tipo de gas. Y el riesgo está relacionado al tipo de aplicación. Es decir, cuando hablamos de un estacionamiento, se considera que el riesgo es un riesgo bajo. Si habláramos de una aplicación industrial, se considera que el riesgo es alto. Entonces, cuando las aplicaciones de tipo residencial o comercial generan riesgos bajos, podemos ser capaces de definir un área de cobertura para un detector. O sea, un estacionamiento, una cocina, un cuarto de máquinas, el riesgo es bajo y puedo asignar áreas de cobertura a los detectores. Aplicaciones industriales es otra historia, porque como el riesgo es muy alto, el riesgo de explosión es muy alto, no puedo definir áreas de cobertura para los detectores. Pero bueno, el día de hoy hablando concretamente de estacionamientos, y para un detector de monóxido de carbono, se considera que este es capaz de cubrir áreas que van desde los 463 hasta los 696 metros cuadrados. Sí, son áreas muy amplias, pero por la naturaleza del espacio y considerando que el estacionamiento hay vehículos en todos lados, esto se maneja de esta manera. Entonces, un detector de CO CM6 es capaz de cubrir, ya les dije, de 463 hasta 696 metros cuadrados. Cuando nosotros utilizamos detectores, también tenemos que ser capaces de entender cómo se comportan los gases para ubicar los detectores adecuadamente en el lugar. Es decir, y en este caso hay que contemplar la densidad del gas con respecto al aire. En el caso concreto del monóxido de carbono, el gas es pues ligeramente más ligero, vamos a decir, que el aire, por lo que se recomienda colocar los detectores a 1.5 metros de altura sobre el nivel de piso. Esto es básicamente el área de respiración. O sea, el rango está entre 1.20 y 1.80. Lo ideal es hacerlo a unos 50 metros, 5 pies sobre el nivel de piso. Para otro tipo de aplicaciones, y esto es solamente para su información, para otro tipo de aplicaciones cuando los gases son más ligeros que el aire, los detectores se sugiere colocarlos cerca del techo, y para aplicaciones, por ejemplo, en cocinas donde se utiliza gas LP, que el gas LP es más pesado que el aire, se considera que los detectores deben colocarse a 30 centímetros del piso. Pero para el estacionamiento, tanto el monóxido de carbono como el dióxido de nitrógeno, se sugiere colocarlos a unos 50 sobre el nivel de piso. Ahora, lo ideal es colocar los detectores en columnas
para obtener toda el área de cobertura completa. Va a haber ocasiones, por supuesto, que tengamos que colocarlos en las paredes. En estos casos, el área de cobertura se reduce notablemente, se reduce, vamos a decir, a la mitad. Lo que sí hay que hacer una zonificación adecuada del espacio, creando círculos. Cada círculo es el área de cobertura de un detector, que se entrelacen y evitando en lo posible dejar pues espacios sin cobertura. Y una recomendación también importante es evitar colocar los detectores en las esquinas. Al colocarlo en la esquina existe un flujo de aire deficiente y entonces eso retardaría la detección del gas. Ahora, para todos aquellos, y esto donde yo más lo he visto es en República Dominicana, o sea, hay mucho vehículo convertido, o sea, de gasolina a gas natural. Y hace unos años, creo que hace como 3 años, se dio una explosión por una alta concentración de gas natural en un estacionamiento. Y bueno, y eso generó un problema, evidentemente. Entonces, si por alguna razón este fuera el caso y se estuviera contemplando también la detección de gas natural en un estacionamiento, aquí, bueno, tenemos que usar un equipo diferente, en este caso sería un GD6, y aquí las áreas de cobertura se reducen notablemente. O sea, el área de cobertura para un gas combustible va de los 83 a los 116 metros cuadrados. Y en el caso concreto del gas LP, el detector se coloca en la parte baja. Si fuera gas natural, el detector se coloca a 30 centímetros del techo. Ahora, en términos de cómo seleccionar el equipo adecuado para un estacionamiento, contamos con una familia de equipos que se llaman Serie 6, que no es más que un detector alimentado a través de 24 volts. Y tenemos equipos de la serie 12, que son equipos alimentados de 110 hasta 220 volts. Estos detectores utilizan sensores electroquímicos o sensores catalíticos, dependiendo del modelo del detector. Tienen salidas de 4 a 20 miliamperes que pueden controlar de manera directa ventiladores y extractores a través de sus relevadores. Es decir, tiene 2 relevadores, uno de 5 amperes y otro de 0.5, que me permiten controlar alarmas o ventiladores y extractores de manera directa. Aunque la manera más común de integrar estos detectores es a través de los paneles de incendio de cualquier tipo de fabricante, a través de los relevadores y los módulos de monitoreo. Ahora, en Macurco también contamos con una línea de paneles de control. Ahorita les voy a explicar un poco sobre ellos. Y algunos serie de dispositivos de notificación y alarma, módulos para hacer configuraciones con ciertos controladores, y todo lo necesario para proteger al detector de la exposición al agua, por ejemplo, o de algunos agentes. Algunas opciones para calibrar y para verificar los equipos en sitio. El tiempo de vida útil de los detectores va a depender del tipo de sensor que tengan instalado. De manera que su tiempo de vida va desde los 2 años hasta los 15 años. Algunos de estos equipos se les puede reemplazar los sensores, de manera que el detector es permanente, y algunos otros equipos tienen que reemplazarse de manera integral, o sea, completamente, después de que alcanzaron el término de su vida útil. Concretamente hablando del CM6, que es el detector que sugerimos para detectar monóxido de carbono en estacionamientos, este es un equipo que tiene un sensor electroquímico
de rango 0 a 200 partes por billón para monóxido. Cumple con todos los lineamientos de los requisitos de OSHA. Y tiene salida de 420, 2 relevadores de salida. Puede verificarse y calibrarse en campo. Y área de cobertura de 463 hasta 696 metros, con un tiempo de vida útil de 10 años. Es decir, 10 años a partir de la fecha de fabricación del equipo, habrá que adquirir un nuevo equipo y reemplazarlo de manera completa. Si queremos medir dióxido de nitrógeno, hay 2 opciones. Usar un equipo con un sensor de dióxido de nitrógeno o usar un equipo que utilice los 2 sensores de manera simultánea. En este caso, este CX6 tiene un sensor de CO y un sensor de NO2 que funcionan en la misma unidad. Estos equipos pueden refaccionarse, es decir, los sensores se pueden reemplazar cada 4 o 5 años. Son compatibles con toda la línea de controladores que manejamos y existen también kits de calibración para su configuración. Ahora, estos son algunos de las opciones de control que manejamos. Tenemos vamos a decir, dos líneas. Insisto, la opción más común es que mis equipos se conecten a los paneles de incendio de todos los fabricantes, pero es cada vez más común que el usuario utilice un panel de control dedicado a su estacionamiento, dedicado a algunos complejos de cocinas, y entonces las opciones son la línea DBP 120 y la línea DBP 1200. Aquí en esta tablita tengo todas las opciones. Estos controladores tienen una comunicación natural directa con nuestros equipos. Y la comunicación puede ser vía analógica, es decir, vía salida de 420 mA, o vía digital a través de Modbus. O sea, la conexión analógica es directa, simplemente conecto el detector al controlador, y la conexión digital requiere un módulo, que ahorita les voy a mostrar. Cuando yo utilizo el módulo, pues es mucho más, o sea, puedo conectar una cantidad mucha más grande de detectores en el mismo controlador. Otra diferencia entre estos controladores es la cantidad de zonas o la cantidad de relés. O sea, el controlador más completo de todos es el de DBP 1200, y por supuesto que es el que tiene el precio más alto también. Pero otra diferencia, y lo que define si utilizo uno u otro, es si yo quiero en mi controlador salidas de relevador únicamente o si quiero salidas BACnet. Estas salidas BACnet pues me permitirían conectarme directamente con algunos sistemas BMS. En Latinoamérica el controlador más utilizado es este, el DBP100M, que es una especie de híbrido, porque le puedo conectar 12 detectores de manera directa a través del 420 y 87 detectores de manera digital a través del uso de módulos. El módulo es un modulito que se instala en la parte trasera del detector y convierte la salida natural de 420 del detector en una salida Modbus. Y este módulo es el que necesito si yo quiero utilizar, por ejemplo, cualquiera de estos controladores de acá o la opción digital del propio DBP120M. Ahora, ¿cómo funciona esto? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, aquí hay un estacionamiento, aquí se ven los cajones, estas son las áreas de cobertura de los sensores, ¿se recuerdan? De 463 metros, vamos a decir. Entonces, después de hacer el análisis, me doy cuenta que con 10 detectores yo puedo cubrir todo el espacio.
Entonces, en ese caso, yo podría ir a la opción analógica, que me permite conectar hasta 12, y conectar los detectores punto a punto, es decir, directamente al controlador ubicado en este espacio, utilizando 4 conductores, 4 hilos, 4 cables, 2 de alimentación y 2 de la señal de 420. Entonces, esto funcionaría de esta manera. O sea, tengo un DBP120M, tengo un máximo de 12 detectores conectados sin necesidad de ningún módulo. La fuente de poder, la fuente de alimentación del controlador va a alimentar a los detectores, no necesita fuentes adicionales. Y los relés de salida del controlador van a activar algún ventilador, un extractor, a mandar al cierre de alguna válvula, etc. Aquí está la alimentación, que puede ser de 110 o 220, y el controlador tiene un puerto para que yo pueda conectar las alarmas audibles y visibles. Esta es la opción más sencilla. ¿Qué pasa si yo tengo, bueno, aquí está el ejemplo de, el cliente tiene un panel, creo que es un Firelight de Honeywell, pero tiene un Bosch, tiene un Edwards, tiene un Simplex, o Hochiki, o Inim, o la marca que ustedes quieran. Entonces, la manera de conectarlos es la misma. Aquí voy a conectar los detectores a través de los relés y los módulos de monitoreo. Y ustedes conocen más de este tipo de paneles que yo, pero seguramente algunos podrán alimentar los detectores con sus fuentes, o algunos otros requerirán fuentes de alimentación adicional. Pero en esencia es básicamente el mismo funcionamiento. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un sistema, o necesito un sistema para varios niveles de estacionamiento? O sea, tengo 5 niveles de estacionamiento, necesito una cantidad mayor de detectores. Bueno, aquí es donde podemos contemplar el uso de la opción digital. En la opción digital, lo que hago es que los detectores se conectan en una especie de lazo. Se conectan en serie. Puedo conectar más detectores, hasta 192 para el caso del DBP1200. Pero cada detector necesita tener un módulo MRS485 instalado. Lo que va a cambiar también seguramente es que voy a necesitar fuentes de alimentación adicional, porque el controlador ya no va a ser capaz de alimentar más de 7, 8 detectores. Y voy a tener, si utilizo los relés de expansión, hasta 12 relés. Y lo que eventualmente también voy a tener es una opción de una salida BACnet, que lleve toda la información consolidada del sistema a algún sistema BMS, por ejemplo. Entonces, esta es la solución que se utiliza cuando ya tenemos que involucrar un gran número de detectores en nuestro sistema. Ahora, tenemos en Macurco un par de compañeros que nos ayudan con la parte de diseño y ingeniería. Si ustedes tienen un proyecto de cierto nivel de complejidad, por ejemplo, es un proyecto real en Costa Rica, en Escazú. Una serie de estacionamientos, eran 3 niveles de estacionamiento. Se decidió que cada nivel iba a utilizar 23 detectores CM6 para un total de 75, y se decidió en cada nivel colocar un controlador DBP120M. Entonces, estas son las áreas de cobertura. El cliente solamente necesita enviarnos el layout, o sea, el diseño del espacio en PDF, y la secuencia de operación que pretende. O sea, quiero que me digan, estacionamiento 5 niveles, queremos detectar CO y NO2 o solamente CO.
queremos que el detector, al detectar el gas, mande una señal al equipo y el equipo encienda el ventilador, cualquier secuencia de operación o filosofía de operación que ustedes tengan, con esa información se la comparto a mis compañeros y ellos nos regresan el dibujo con las áreas de cobertura y ubicación de los detectores y el listado de materiales. Y con esto del listado de materiales, pues podemos cotizar rápidamente. Ahora, la calibración y servicio de los detectores está tomando cada vez más relevancia. Hay mucha gente que no calibra los detectores, pero hay mucha más que ya está calibrando los detectores. Entonces, tenemos todo lo necesario para verificarlos y calibrarlos. O sea, tenemos kits de calibración, tenemos reguladores, tenemos tubing, adaptadores y lo más importante, gases. La importancia real de calibrar un detector es mantener el detector en óptimas condiciones, detectar posibles fallas de detectores, de sensores, etcétera. Y pero lo realmente importante es la trazabilidad, o sea, tomar números de serie de los equipos, de los sensores, documentar todo el proceso. Y al documentar el proceso podemos cumplir pues, con auditorías, con protocolos de seguridad, inspecciones, etcétera. Ahora, el calibrar los detectores brinda también la oportunidad de negocio para quien los calibra. O sea, si tú tienes un proyecto de 50 detectores, 100 detectores, 20 detectores, y cada año vas a hacer una calibración rutinaria, pues estos servicios se cobran y se cobran bien. Nosotros no tenemos centros de servicio. Muchos de nuestros distribuidores no lo tienen. Entonces eso brinda la oportunidad a integradores para tener un ingreso adicional, para tener un cliente contento y cautivo y puede representar un ingreso importante. Podemos apoyarles con la parte de entrenamiento, capacitación, la venta de equipo, para que ustedes pudieran extender ese servicio a los usuarios finales. Calibrar un detector, para los que lo han hecho antes, saben que es muy fácil. Para los que nunca lo han hecho, bueno, podemos darles la guía. Esencialmente consiste en seguir un proceso a través del menú del detector, que puede llevar un máximo de 5 minutos, y exponer el detector a uno o dos gases, dependiendo del tipo de lugar y el tipo de riesgo que haya. Es realmente muy sencillo. Aquí están las instrucciones, digo, no voy a entrar en detalle ahora, pero esencialmente entramos al menú, conectamos gas, abrimos gas y esperamos. Pero insisto, lo importante de este proceso no es el proceso en sí, sino la trazabilidad y la documentación de todo el proceso. Entonces, insisto, hacer contratos de servicio con el dueño pues del sistema, del estacionamiento, de las cocinas o de cualquier aplicación de tipo industrial. Mantiene el sistema funcionando, la relación con el cliente se solidifica, tienes un ingreso adicional. Adicionalmente van a salir ventas de nuevos sensores, nuevos equipos, etcétera, y por supuesto de kits de calibración. Ok, voy a platicarles rápidamente, no quiero robarles mucho más tiempo, sobre el portafolio de productos. Esta es la línea que llamamos Fire and Security, que es nuestra línea de detección residencial. 3 modelos para detección de monóxido de carbono, CME1, y detección de gas combustible en cocinas de tipo residencial. No sugerimos el uso de ninguno de estos detectores para otra aplicación que no sea de
casas, departamentos, viviendas. La línea de tipo comercial, pues ya se las platiqué a detalle. Quiero hablarles un par de minutos sobre el AirShield, que es un nuevo equipo que salió a finales del año pasado, inicialmente para detección de gases refrigerantes en cuartos fríos, dormitorios, lugares donde haya básicamente refrigerantes, donde haya gases como el SF6, que se utiliza en centrales, subestaciones eléctricas, como aislante. Este equipo estará listo en algunas semanas para detección de amoníaco y como reemplazo del TX6AM, un equipo que dejamos de vender el año pasado, y al que adicionalmente se le irán agregando nuevos sensores. Es un equipo con un IP65, o sea, lo puedo exponer al polvo y agua sin problema, que utiliza sensores en su mayoría infrarrojos, algunos electroquímicos, por supuesto, con tiempos de vida útil de hasta 10 años, y que va a ser capaz de configurarse y calibrarse a través de una aplicación que creo que ya está disponible en el Apple Store y ahorita está en periodo de prueba con el equipo. En la parte industrial tenemos básicamente nuestra línea Track XP, compuesta por detectores a prueba de explosión para áreas clasificadas, clase 1 división 2 y clase 1 división 1, que es la de mayor riesgo. Equipos en su mayoría de aluminio y acero inoxidable, aunque con alguna opción ahí de policarbonato. Tenemos detectores de un gas, de dos gases, dos sensores, y en los que se pueden hacer diversas configuraciones que involucren el uso de separaciones o sensores remotos. Si un sensor que se ubica en un lugar y reporta directamente a un transmisor ubicado en un lugar diferente. Podemos usar diversas tecnologías de sensores y podemos configurarlo con diversas tarjetas. La tarjeta de relés necesaria para comunicar uno de estos detectores con algún panel de incendio. Tenemos detectores de fuego, de flama, en 3 tecnologías: VIR, triple IR y triple IR para hidrógeno, utilizados mayormente en lugares donde hay almacenamiento de combustibles, carga y descarga de combustibles, almacenamiento de químicos o subestaciones eléctricas de tipo industrial donde están los bancos de baterías. Estos detectores pueden ser equipados con cámaras de video digital que permite que el detector, o sea, que tú veas lo que ve el detector desde un lugar seguro, desde un cuarto de control, y permite que los detectores graben hasta 4 minutos de video en el caso de que haya un evento de fuego. Distancias de detección de hasta 70 metros, conos de visión generalmente de 90 por 80 grados, fabricados en Estados Unidos, lo que me permite entregarlos en 3 o 4 semanas. Esta es nuestra línea de detección portátil, o sea, detectores de un gas, de 4 gases o de hasta 5 gases, para ser utilizado por gente que hace mantenimiento, reparación, operación, instaladores, ingresos, espacios confinados, etcétera. Si están interesados en alguna de estas soluciones, escríbanos para poderles hacer llegar información más detallada. No sé si hay alguna pregunta, Sebastián. Me pasé solo unos minutitos sobre el tiempo estimado, pero listo para responder algunas de sus preguntas. Correcto, Francisco. Efectivamente tenemos una pregunta aquí en el chat. Nos pregunta Néstor, ¿el CME1 se puede usar en esa misma aplicación? ¿El CME1 se puede usar en esa aplicación? Nos pregunta Néstor.
No, CME1 es un detector de monóxido de carbono, pero que se usa principalmente en casas. Yo lo sé y lo he visto en estacionamientos, pero es un error grave porque, les voy a explicar, el CM1, para que mande una señal de activación de alarma, tiene que recibir doble confirmación, es decir, tiene que haber una concentración de 200 partes por millón de monóxido de carbono en un periodo de 5 minutos. Cuando se den estas dos constantes, va a activar la alarma. Si no logro eso, el equipo no va a detectar el monóxido. Si yo estoy en un estacionamiento, lo que quiero es que haya una activación inmediata y una respuesta que no dependa del tiempo, sino solamente de una concentración arriba de 35 partes por millón. Si yo tengo el vehículo, lo enciendo al lado de donde está el detector y el vehículo genera 4,000, 5,000 partes por millón, pero simplemente le enciendo el carro, me echo en reversa y me voy. Para eso no necesito 5 minutos. O sea, el detector no va a reaccionar. Es como si no tuviera nada colocado en ese lugar. Y eso no me funciona así. Ok, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta que nos dice Carlos Hernán Quintana. Una consulta para detección de acetileno. ¿Hay algún detector especial, Francisco? Si para acetileno hay, la recomendación sería usar un T40 con un sensor catalítico y calibrado para medir acetileno. Es más, un segundo. Creo que hay, no sé si siguen viendo mi pantalla. Sí, hay un sensor dedicado a acetileno, que es este. Acetileno es un gas combustible muy ligero. Hay que colocar el detector cerca del techo, pero tenemos un sensor para el Track XP T40. Teniendo más preguntas, en este caso, te doy el agradecimiento por el espacio y a todas las personas que asistieron al taller. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Full Protection. Y pues también, digamos, si quieren contactar en este caso al ingeniero Francisco, aquí también les está compartiendo la pantalla. Muchas gracias. Este tipo de contenido lo subimos a nuestro canal de YouTube, por si lo quieren ver, lo quieren repetir o tienen alguna inquietud, allí lo pueden ver también. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Gracias, Francisco. Gracias, Sebastián, a todo el equipo de Full y a todos ustedes por su tiempo durante este webinar.